Bullying es desgraciadamente una palabra de moda. Del inglés significa intimidación. Y digo desgraciadamente de moda porque se dan numerosos casos de persecución e intimidación en el aula. Por bullying entendemos toda aquella forma agresiva, forma de agresión intencional y reiterada en el tiempo, que ocurre aparentemente sin ningún motivo evidente entre algunos alumnos y otros. Del inglés significa intimidación, y digo desgraciadamente de moda porque se dan numerosos casos de persecución e intimidación en el aula. Por bullying entendemos toda aquella forma agresiva, forma de agresión intencional y reiterada en el tiempo, que ocurre aparentemente sin ningún motivo evidente entre algunos alumnos y otros. ¿Qué papel desempeñan sus hijos? En el bullying podemos encontrarnos con tres tipos de papeles. El primero, la víctima; el segundo, el agresor; y el tercero, el agresor. Por otra parte, en el papel del agresor podemos encontrarnos como características como que tiene cosas que no son suyas, es decir, le roba a la víctima, por ejemplo, el estuche, como he dicho anteriormente. También le miente a los padres, le dice que algo es suyo, porque tiene que cubrirse de lo que va robando por ahí. Después queda con sus amigos y traman algo en contra de la víctima. Y por último, en el observador es un papel fundamental que siempre está en el bullying. Es aquel que mira pero nunca hace nada. El papel de los padres junto con los profesores es el de saber detectar los casos de acoso escolar. Saber si sus hijos o sus alumnos son acosados o son, por otro lado, acosadores. Contra el bullying. Es importante frenar casos de acoso escolar flagrantes, pero es mucho más importante la prevención de estos casos. Es decir, la comunidad educativa, junto con los padres, debe saber detectar aquellas actitudes que nos llevarán, que derivarán en casos de acoso escolar, en casos de bullying. E inmediatamente aunar fuerzas junto con la escuela para emprender un plan conjunto contra el bullying. Es importante frenar casos de acoso escolar flagrantes, pero es mucho más importante la prevención de estos casos. Es decir, la comunidad educativa, junto con los padres, debe saber detectar aquellas actitudes que nos llevarán, que derivarán en casos de acoso escolar, en casos de bullying. Podemos encontrarnos por un lado las de corto plazo y por otro lado las de largo plazo. En las de corto plazo podemos encontrarnos con el estado de ánimo, con la psicomatización del problema, con la acción de suicidio o incluso llegar al suicidio, como está pasando actualmente. Podemos encontrarnos a niños que tengan posturas de alta protección, como hemos dicho anteriormente, o incluso llegar al absentismo. Es decir, muchos niños faltan a clase y sus padres muchas veces no saben nada hasta después de mucho tiempo. Después, por otro lado, a largo plazo, podemos encontrarnos con inseguridades a la hora de relacionarse con los otros, con pesadillas e incluso con recuerdos traumáticos. Posturas de alta protección, como hemos dicho anteriormente, o incluso llegar al absentismo. Es decir, muchos niños faltan a clase y sus padres muchas veces no saben nada hasta después de mucho tiempo. Después, por otro lado, a largo plazo, podemos encontrarnos con inseguridades a la hora de relacionarse con los otros, con pesadillas e incluso con recuerdos traumáticos. Agresión directa, como por ejemplo patadas, empujones o golpes. El siguiente, en segundo lugar, es un bullying verbal. Consiste en un ataque contra la autoestima de la persona, de la víctima, mediante su humillación y el menosprecio. El tercero es un bullying de tipo psicológico, que consiste por su parte en lanzar amenazas reiteradas a la víctima. El último de ellos, que cabe destacar, es un bullying de tipo social. Consiste en la exclusión de la víctima del grupo clase. Para evitar el bullying, voy a decir una serie de rasgos que deben llevar a cabo la familia, la escuela y los compañeros. Una de ellas es intentar
no saltar a la defensiva, no ignorar, no juzgar, que exista una buena coexistencia en mensajes entre la escuela y la familia. Luego también, por otro lado, existen programas escolares para que los propios niños sean los interlocutores en los conflictos. No debe existir un silencio, y como he dicho anteriormente, los padres deben escuchar a sus hijos, preguntar sobre sus hijos en la escuela periódicamente. Si algo no va bien, debe hablarse. No se debe minimizar ni menospreciar los problemas de los niños por parte de los adultos. Se debe proteger al menor, hacer que el niño se sienta cómodo, protegerlo, como he vuelto a decir, llevarle a un orientador o a un psicólogo cuando no se le vea bien, observar si queda aislado algún niño, no permitir risas sobre otros, también se deben evitar las tensiones, elogiar a todos los alumnos por igual, que muchos profesores no hacen eso, frenar cualquier tipo de agresión. Por otra parte, los niños muchas veces piensan que callándose ayudan a su compañero, pero no es así. Lo que deben hacer es comunicárselo a un adulto, porque se puede solucionar el problema antes de que sea tarde.